Nos acompaña el doctor Luis Enrique Aguilar Cardoso, director de Programas y Proyectos de Capital Humano y Social Alternativo, para hablar sobre una publicación que acaban de hacer muy importante que decir sobre la trata de personas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. En principio, antes de hablar sobre este documento, ¿no es cierto?, un balance de la sociedad civil, ojo, sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2017-2018. Explicarle, por favor, a nuestros televidentes en qué consiste, qué es la trata de personas. Bueno, es una violación a todos nuestros derechos que consiste básicamente en que hay una persona que decide cosificar a otra. ¿Y cómo lo hace? Buscándola, captándola, trasladándola, llevándola a un lugar fuera de su entorno protector y finalmente explotándola, ¿no? Esta explotación puede ser de diverso índole. ¿Hay modalidades? Sí, son? Efectivamente. Hay finalidades diferentes. Puede ser, la más típica es la sexual, ¿no? La explotación sexual. Pero también hay modalidades también igual de recurrentes como la explotación laboral, ¿no? El trabajo forzoso. Y otras quizás no tan, quizás tan igual de frecuentes, pero no tan vistas por nosotros, como por ejemplo la mendicidad, ¿no? La mendicidad ajena es una práctica en la que inclusive ya la Fiscalía ha realizado operativos para rescatar a niños que se encuentran en una esquina de cualquier ciudad grande como Lima. Claro, y que no están allí por sí solos, ¿no? Efectivamente, están colocados ahí por personas que básicamente las ponen a pedir limosna, pero explotándola. Por supuesto, ¿no? En una Explotando especie de su edad. servicio para ellos. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables, doctor, frente a este crimen? Las mujeres y dentro de ellas las adolescentes. El 82% de las víctimas de trata de personas son víctimas mujeres. De ellas, inclusive se puede decir que la franja más recurrente son de mujeres entre 14 y 17 años, por lo menos es la estadística, y por supuesto la finalidad, en el marco además de la lucha contra la violencia en general, es sin duda la explotación sexual, ¿no? Eso también está documentado. El 55% de las víctimas normalmente son mujeres, por lo menos para el año 2018 esa fue la cifra, que ha sido recurrente en los últimos 8 o 10 años que se ha hecho la medición. Entender este delito es conocer cada uno de los pasos, ¿no? No solamente cómo se da, sino el nivel de la captación, por ejemplo. Ahora que hablamos sobre este grupo, el más vulnerable seguramente, donde se reportan mayores casos, niñas, adolescentes entre 14 y 17 años, ¿qué papel juega la tecnología, las redes sociales, la educación digital, ¿no? Se está hablando de trata de personas en nuestro país. De hecho es el nuevo elemento, en realidad no tan nuevo, pero sí más identificado por los agentes que persiguen el delito. Y en ese marco, por ejemplo, el uso de Facebook con ofrecimientos de actividades de anfitrionaje, modelaje, o el uso del grooming o prácticas de ese tipo. Antes era el volanteo, el periódico, el anuncio de dudosa reputación. El anuncio, ¿no? En el poste. Ahora están las redes, personas que se muestran de repente muy amigables. Ojo con algo que también hay que comentarlo, ¿no? Se piensa que siempre va a ser un caballero el que va a captar a las señoritas cuando muchas veces son mujeres las que están dentro de estas redes criminales. Efectivamente, son mujeres y que muchas han hecho la transición de víctimas a victimarias. Eso, es decir, por un lado obligadas, amenazadas, coactadas, y en muchas de ellas también como forma para salir de su propia explotación. Eso también se ha documentado por el Ministerio de la Justicia y nosotros, que realizamos una investigación al respecto. La feminización de la criminalidad en torno a la trata es cada vez más recurrente. Claro, para poner más en desprotección, digamos, ¿no?, a las potenciales víctimas. Tenemos un cuadro, vamos por favor a ponerlo en pantalla. Es un poco lo que estamos comentando, ¿no? ¿Puede ser una víctima de trata de personas? Creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, por más que efectivamente hayan grupos más vulnerables, porque el que las adolescentes, digamos, sean más víctimas no significa que mujeres adultas, recurriendo justamente a esos anuncios de trabajo, no hayan caído en estas redes también. Efectivamente. De hecho, cuando en el último operativo, el operativo Mercurio 2019 que se hizo en Madre de Dios, la mayoría de víctimas identificadas, rescatadas, eran mujeres adultas, ¿no? Que
que en el escenario, por lo menos en el que se desarrolló el operativo, fue lo que se identificó. Y también cuando hay intervenciones acá, algunos burdeles o, por ejemplo, es el resultado, ¿no? Claro. Hace poco se intervino el Botecito, que es un conocido burdel que funcionaba en la capital, y la mayoría de víctimas rescatadas. Gente que está ahí en contra de su voluntad, sí. ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, porque claro, esa es también otra parte del delito, ¿no? Cómo se encubre. Vamos a ir con ello de inmediato, no sin antes comentar el cuadro que tenemos en pantalla. Ya hicimos la pregunta, ¿no? Según la Policía Nacional del Perú, en el 2017 las víctimas fueron 82% mujeres, 60% mayores de edad, 95% parte de trata interna. ¿Qué significa eso? Que el delito es básicamente producido en el Perú, a diferencia de otros lugares donde la víctima es sacada del territorio nacional. Sí. Ahí también hay un mito, ¿no? Se piensa que dentro de nuestro país, efectivamente, hay trata de personas, pero solo en lugares muy alejados, como la selva, ¿no? Como nuestra Amazonía, cuando eso está pasando aquí mismo en la capital. La trata por ejemplo, la trata de personas con fines de explotación laboral, uno la puede reconocer en el caso de las Malvinas. La situación que se vivió en este lugar donde fallecieron 2 personas. Era un caso de trata. ¿No? Hay una sentencia por trata de personas a una de las 2 personas que fueron procesadas. Entonces, eso demuestra la cotidianidad. Y esa situación no ha desaparecido del todo. En Gamarra, esa misma práctica de encerrar a las personas, por ejemplo, en talleres, no digo clandestinos, pero sí informales. Donde van a trabajar personas que buscan, digamos, algún tipo de sustento personal, se produce cotidianamente, ¿no? Algunas personas podrían preguntarse por qué es trata de personas, en ese caso, si el trabajador, la trabajadora está decidiendo ir a cumplir, ¿no es cierto?, con una responsabilidad, con un compromiso, y hay una remuneración de por medio. Porque no necesariamente tienen que producirse todas las conductas de la trata de personas para ser sancionado. O sea, en ese caso, por ejemplo, estoy reteniendo en contra de la voluntad, encerrando a una persona, privando de su libertad, no dejándola salir, así es. Pero si no fuera trata de personas, podría ser también trabajo forzoso, que es un delito que está penado en el Perú. Ahora, ya que estamos hablando de este delito y bueno, otros escenarios, ¿no?, que pueden compartir, digamos, sintomatología, ¿cómo se está enfrentando la trata de personas en el Perú? Cuando se habla, por ejemplo, de una política de Estado que está además en el informe que ustedes han hecho, porque han hecho un balance, ¿no es cierto? Es algo que ustedes han analizado, ¿no? Sí. A ver, el Perú va por su segundo Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. El primero tuvo sus aciertos, pero principalmente defectos. Este creo que los ha superado. Y uno de los primeros elementos importantes que tiene el plan, por ejemplo, es que cuando hace la descripción del escenario de la trata, releva mucho los factores estructurales que permiten que la trata exista. Y eso significa que se está viendo también hacia la prevención. Así es, así es. Hay una y ahí comienzan quizás las contradicciones o las paradojas. Porque si bien la prevención todavía la seguimos viendo en la mayoría de los casos como más información. La sensibilización más que todo, ¿no? Y no necesariamente con el fortalecimiento de algunas políticas, por ejemplo, laborales o de otro tipo, educativas, ¿no? El Ministerio de Educación es el ministerio que menos información entrega, menos actividades reporta. Teniendo en sus aulas al grupo más vulnerable, ¿no? Chicas entre 14 y 17 años, ¿no? Entonces, es bueno, por un lado, que se haya detectado la importancia de los factores estructurales, falta fortalecer las medidas que luchan contra esos factores, ¿no? Pero en trata siempre hablamos de 3 P's. ¿Qué significa? Proteger a las víctimas, prevenir el delito y perseguirlo, ¿no? Así se resume un poco, digamos, la acción que el Estado debe realizar en materia de trata de personas. Los 3 elementos están dentro del plan y se ha incorporado uno adicional, que es el de gobernanza institucional, es decir, de ir fortaleciendo la institucionalidad. Hoy hay muchas más... Para que sea visto como aliado, ¿no? Y para también, efectivamente, y porque finalmente se necesita mucha coordinación intersectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las regiones hay cada vez más regiones que tienen un plan regional de lucha contra la trata de personas y una comisión regional para ¿Y son planes y comisiones activos?
Sí, con en algunos operativos casos que tienen acciones concretas. No, mire, nosotros tenemos muchos años trabajando en Loreto, específicamente en Iquitos, y podemos dar fe de que esa es una comisión muy activa, a pesar de los vaivenes políticos, ¿no? Sí, siempre se reciben noticias de ese tipo, ¿no? De captaciones. Hay otras que recién están comenzando, se acaba de crear se acaba de aprobar, perdón, el plan en Tacna, el plan regional de Tacna, y hay otras que han inclusive logrado presupuesto, como la de Ayacucho. O sea, sin embargo, por supuesto, esto es todavía un camino largo. No, claro, ya al término de la entrevista hablaremos sobre los retos que se enfrenta o que tenemos que enfrentar frente a ese delito. Hay en el balance también porcentajes de instituciones que realizaron acciones de prevención de trata de personas en gobiernos regionales y locales, que está muy interesante. 68% gobiernos regionales, 17% municipalidades provinciales y 35% en Lima metropolitana. Hay aún pues vacíos. Sí, de hecho todavía son muy pocas las municipalidades que reportan el haber identificado algún presupuesto específico para la lucha contra la trata de personas. Lima, creo que este año, es decir, la gestión anterior, no la actual, el señor Muñoz, prácticamente no había definido ningún tipo de presupuesto de lucha contra la trata, a pesar de que es la región con más casos de trata de personas, como es obvio. Y aquí hay que entender las competencias también, ¿no? Porque son muchos los actores que tienen que luchar contra ese crimen. Sin embargo, la gestión del señor Muñoz ha fortalecido y terminado el plan regional de Lima Metropolitana de lucha contra la trata. Sabemos que está viendo las maneras de cómo, a partir de las modificaciones que se pueden realizar a los presupuestos institucionales, está tratando de aumentar el presupuesto en materia de lucha contra la trata a través de la Gerencia de la Mujer, por ejemplo. Gerencia de la Mujer, también fiscalización tiene que ver fiscalización, en eso. Acá tiene que ver fiscalización, tiene que ver todavía las competencias desarrollo. Que tienen en materia de los gobiernos regionales todavía tienen en algunos casos competencias de, por ejemplo, fiscalización laboral, que no solamente recae en regiones, en SUNAFIL, ¿no? La orientación de la ley de SUNAFIL es hacia que las competencias sean una sola y estén en SUNAFIL, pero todavía ese es un proceso largo. Y ahí también hay una intervención que tiene que ver, pero también tiene que ver serenazgo. Nosotros capacitamos a funcionarios de serenazgo, que son los que están en la calle y son los que pueden dar cuenta de muchos casos de trata. ¿No? Y que reciben muchas veces también el clamor de los vecinos, Así ¿no? es. Porque el vecino sabe darse cuenta, o tendría que hacerlo, eso es parte también del proceso de sensibilización. Así es. ¿No es cierto? No solamente tener un familiar o un amigo que haya sido víctima de trata de personas, sino poder identificar a personas extrañas que de repente estén siendo víctimas. Otro punto sobre la atención, ¿no? La protección a la víctima y cómo se reintegra esta víctima a la sociedad. Eso preocupa muchísimo también. ¿Qué tanto se está haciendo? Bueno, preocupa el hecho de que lo más necesario, lo más urgente no se esté fortaleciendo, ¿no? El número todavía de vacantes disponibles para albergar a víctimas de trata es limitado. Sin embargo, sí hay buenas noticias también. El día de ayer acaban de publicar la aprobación de la guía para la elaboración de planes personalizados de reintegración de víctimas de trata de personas. Eso es un esfuerzo que estaba desde el año pasado. Claro. ¿Y quiénes tendrían a su cargo elaborar estos planes personalizados eso cuando tienen una víctima al frente? Normalmente lo tienen que hacer en el caso de las víctimas que están institucionalizadas, es decir, que están dentro de un centro de protección. Esto es básicamente en el caso de niños, son los centros de acogida residencial. Ellos salen y elaboran estos planes, pero en otros casos son los CEMS, los Centros de Emergencia Mujer, entre otras instituciones. Bueno, y personalizados entendemos porque cada historia es particular seguramente, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor, por compartir información tan valiosa como la que se reporta en este balance. ¿Cómo podrían hacer nuestros televidentes para tener alcance a estos documentos? Bueno, todas nuestras publicaciones, incluyendo esto, están en nuestra página web, que es www.chsalternativo.org. O si no, ponen trata de personas en el Perú en Google. Y va a ser el primer Y va a ser enlace uno de los primeros enlaces, seguramente. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Luis Enrique Aguilar Cardoso. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan, retornamos con más.